Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a mi estudio, desde donde pues vamos a tener la clase de hoy. En principio, pues esta semana trabajaremos de esta manera, con una grabación anacrónica. Ya veremos qué instrucciones nos dan para la próxima semana, si la tenemos de manera sincrónica por medio de la plataforma. Entonces, pues volvemos a nuestra línea de tiempo, la de siempre. El día de hoy vamos a tener el segundo tema relacionado con Cristo, que puntualmente es el del cristianismo. Hablar de, de este fenómeno, hablarlo brevemente. Igual que en la clase anterior, quiero compartirles solamente un par de ideas relevantes sobre el tema. En la presentación adjunta, pues si quieren pueden proceder con los vínculos que están ahí. No me voy a detener a hacer estas reproducciones. Quiero, como les digo, dejar claros unas cuantas ideas necesarias. Perdón. Lo primero, el cristianismo no surge con el nacimiento de Cristo, no surge con el llamamiento de los apóstoles, no surge con la muerte de Cristo, no surge con la resurrección de Cristo, surge puntualmente en Pentecostés, como lo muestra esta imagen. Cuando el Espíritu Santo desciende, es el momento, o sea, pues una vez, aunque Cristo ha ascendido, los apóstoles se han reunido a hacer oración de una manera más bien disimulada, más bien oculta, hasta que desciende el Espíritu Santo en una fiesta concreta del pueblo judío, y es cuando el apóstol Pedro toma la vocería, dice la Escritura, que ese día se convierte en cerca de 4000 seguidores. Hasta este momento, digamos, esta es una gráfica bastante reduccionista. Los invito por favor a que comparen con la presentación que ustedes tienen, porque pues mi proyector no tiene tan buena resolución, lo siento. Y aquí es donde pueden ver que no han dejado de presentarse fragmentaciones en el cristianismo. Cada una de estas fragmentaciones, que es la primera idea que les quiero compartir, tiene un rasgo clave, y es que se parte por diferencias. Así que cada una de estas diferencias necesariamente altera en algo el espíritu original, hasta llegar a estos cambios de color, donde dice grupos fundamentalistas y otras religiones que en sentido estricto no son cristianas, son neotestamentarias o veterotestamentarias, como es el caso puntual, digamos, de los testigos de Jehová, quienes ellos tienen elementos cristianos, pero no están basados directamente en Cristo. Como se puede ver incluso en varias traducciones de la Sagrada Escritura, hay un fragmento donde Cristo crucificado le dice a uno de los criminales: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dice la traducción original. Según la traducción que tienen estos, su documento sagrado, pues básicamente dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y la explicación que suelen dar los seguidores pues es básicamente que Cristo no es Dios, así que no tiene el poder de poder asegurar este tipo de cosas, pero sí de hacer una promesa en cuanto enviado de Dios. Esto lo está reconociendo en una categoría de elegido, pero no en la categoría de Dios, como lo vimos la clase pasada. Puntualmente hay varios elementos. Ya hemos hablado de lo primero, y es que pues el cristianismo católico asegura darle continuidad a la iglesia desde las enseñanzas de Cristo. Hay un segundo elemento, esto es para poder entender, digamos, varias divisiones de las posturas. Lo segundo es que el catolicismo puntualmente cree en la presencia real de Cristo, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en la Eucaristía, dándole continuidad a su promesa de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Luego, aquí hay otro elemento importante, y es la práctica de rezar por los muertos. Pues en medio de todo, esto es común con una petición por vivos y muertos, al considerar la iglesia como una gran comunidad. Esto es algo que es un pensamiento que viene desde el judaísmo. Hay un elemento importantísimo acá, que en medio de todo, mucho católico mal informado no lo vive bien,
y es el papel de la Virgen, el papel de los santos. Una de las críticas suele decir que los católicos adoran imágenes, adoran a la Virgen, es decir, la tienen en lugar de Dios. Esto es un gravísimo malentendido, en primer lugar suscitado por los mismos católicos, quienes no terminan de entender el papel del venerable. En todas las familias donde hay gente muy mayor, no es alguien a quien se le tiene cariño, es alguien a quien se le venera en razón de su edad, en razón de su jerarquía, de su lugar frente a la familia. Se escucha lo que tiene que decir. En este caso, 3/4 de lo mismo. En el caso de la Virgen, en el caso de los santos, son personajes a los cuales se les admira y se respeta y se, digamos, como lo veíamos la clase pasada con el tema de los maestros. Son personajes que a mí tienen algo importante que decirme, a mí como creyente, por lo cual los considero como importantes dentro de mi vida, importantes dentro de mi propia espiritualidad. Sin embargo, muchos creyentes, incluso en el año 94, si no estoy mal, le hicieron la solicitud a Juan Pablo II, un grupo de religiosos, que por qué no reconocían al Santísimo Cuarteto, siendo la Virgen hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Pues básicamente lo que dijo el Papa es que se estaríamos montando una nueva iglesia en caso de consentir algo así, que va de la mano justamente con esto. El no entender la figura de la Virgen, y de nuevo en muchos hogares sucede. Se ve que se le va a rezar a la Virgen, pero se desconoce totalmente el papel de un diálogo con Dios. De esto hablaremos más adelante. Luego, en el Nuevo Testamento hay dos palabras clave que son el presbiteroi y el episcopos, tomando el término griego de la escritura original. El presbiteroi, presbítero, se refiere al sacerdote, el ministro consagrado. De alguna manera, todo cristiano tiene un sacerdocio, pero este es un personaje que se dedica de lleno al sacerdocio. Luego, el episcopos tiene una función, el obispo, tiene una función administrativa. Básicamente, la iglesia siempre ha tenido un símil directo con los rebaños. O sea, de nuevo, el judaísmo en medio de todo es una cultura, es un pueblo de pastores, de gente mucho más sencilla en su pensamiento, en sus ideas, en su cultura. Entonces este es un concepto que se pasa desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, y es que para funcionar, para tener una misma unidad, administrativamente hablando, se necesita que se descienda verticalmente un mismo mensaje para que no termine atomizándose y diluyéndose. Entonces, para esto existe la figura del episcopos. El obispo de Roma básicamente es ¿cómo lo diríamos? El líder de este grupo de administradores. Aquí hablo de términos, discúlpenme, pero es el obispo, el arzobispo y luego el arzobispo de arzobispos, que es el papa. No hay más jerarquía en medio de todo. Básicamente es un obispo que gobierna sobre varios sacerdotes. Este obispo es gobernado por un arzobispo que tiene varios obispos, y todos estos arzobispos son gobernados por una figura principal. Básicamente un garante de la unidad, un garante de un mismo mensaje. Y pues ya lo había dicho antes, cada separación incluye cambios en las enseñanzas originales. Varias de estas las hemos ya estado hablando en clase. Esta línea de tiempo está muy lejos de estar completa, pero si partimos de una fundación en el año 33, en el año 34 se produce una primera partición. Y se van produciendo varias. Los primeros casi 1000 años están discutiendo sobre quién es Cristo. Parte de esto los lectores de las confesiones han leído de este tema, porque está muy en boga sobre el año 500 y pico que vive Agustín. Y es básicamente, ¿qué es Cristo? Cristo es un hombre divinizado, un Dios que tiene, llamémosle, envase humano, pero es un Dios plenamente. No se termina de entender y esto produce divisiones. Y en cuanto a divisiones, no es la postura subjetiva moderna de yo pienso lo que quiero y es mi espiritualidad y la vivo como quiera, sino en ese tiempo era necesario estar agremiado, y se entendía la figura de la agremiación mucho más claro que el día de hoy, donde podemos decirlo
Ya no existe el concepto de partido político como existía antes, y también se está alterando el concepto familiar. Ya no se vive la familia como se vivía antes, en la medida en yo vivo mi familia nuclear, ya no vivo con la familia grande. Pocas familias lo mantienen y cada vez son menos, porque es la figura de la institución diluyéndose en este momento histórico. Entonces esto estaba ahí, un personaje tomaba la vocería y se llevaba a varios seguidores que se adhirieran a su idea, que se adhirieran a su división. Hasta que viene el gran momento de la división greco-ortodoxa del año 1000, donde hay varios elementos, los digo brevemente. El primero es una razón política. Pues básicamente Roma ha caído y el imperio se parte en dos. Hay un imperio occidental, hay un imperio oriental, y este imperio oriental, que es el imperio otomano si no estoy mal, pues termina teniendo un nuevo César que básicamente dice: aquí hay una ciudad tan vieja como Roma, que incluso más vieja, que es Constantinopla, que antes era Alejandría y que se dice que antes era Babilonia. O sea, es una ciudad muy antigua, con mucha historia. Entonces es ahí donde se sienta el emperador de Oriente. Este emperador de Oriente, pues básicamente dice, bueno, y esto se mantiene hasta el día de hoy: un buen imperio cumple con tres grandes condiciones. Una unidad política, de nuevo, el argumento político es: hay un emperador en Oriente. Lo segundo es una independencia económica. Es como sucede con esta independencia en España, que es una independencia a medias, porque es una independencia que no logra ser económica de España, sigue recibiendo dinero español, así que hasta dónde realmente hay una independencia de por medio. Aquí, este imperio oriental tenía una independencia económica, perdón, son cuatro elementos. Hay una independencia lingüística, porque mientras en el imperio occidental se mantiene el latín como la lengua, en este imperio oriental se asume el griego como la lengua. Ya habíamos hablado del tema de varias iglesias orientales, iglesias, digamos, fieles al catolicismo, pero que están en Oriente, que no utilizan textos en latín, sino textos en griego. Esto viene desde ahí. Y otro elemento más que sigue siendo importante, y es muy difícil poder tener una unidad de gobierno cuando me están peregrinando mis fieles al imperio de al lado. Si encuentran mejores condiciones, no vuelven. Así que presionaron un poco al obispo de Constantinopla, y luego de mucho tiempo surge un argumento que, si lo notan, pues es un argumento muy particular, y es el Espíritu Santo. Digamos, hay un tema donde casi todas las ramas del cristianismo están de acuerdo, y estoy hablando aquí de todas las divisiones luteranas. Es básicamente que el Espíritu Santo procede en conjunto del Padre y del Hijo. Aquí se dice, o sea, la Iglesia Ortodoxa lo que mantiene es: el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo. Esta diferenciación les da el caballito de batalla que termina creando la Iglesia Ortodoxa, donde no hay obispos, sino hay patriarcas, pero básicamente es lo mismo. Y tienen una continuidad de obispos y tienen una continuidad de sacerdotes, y el ritual es muy similar al católico en muchos elementos, mucho más ricos iconográficamente, pero no necesito ahondar en esta parte. Y luego viene una gran explosión que no ha terminado hasta el día de hoy. Han pasado 502 años desde la Reforma Luterana y no ha terminado. No ha terminado. Aquí hay una división que no sé, que aquí no se alcanza a leer con claridad. Perdónenme si puedo hacerlo un poquito más legible. Y si no, pues ustedes la tienen. No, lo siento. Es una impresora casera, lo siento. Perdón, es un proyector casero. Ustedes tienen las diapositivas, los invito a que le echen un ojito. Y también miren este vínculo, es un video de no más de 10 minutos, pero que explica muy bien las ramas principales del pensamiento protestante, que nos habla un poco históricamente sobre este tema. Esto es lo que quería compartirles el día de hoy, por demás dándole continuidad a nuestra espina de pescado, donde le añadimos básicamente lo que hablamos la semana pasada de los maestros. Hoy quiero hablar de los miedos como creencias regentes que disponen cómo se estructuran nuevas creencias.
Lo siento, leí la definición. Pero básicamente todo miedo que usted tiene, todo miedo que usted ha adquirido en la vida, per se, ningún ser humano nace con un miedo, sino que los gana. Estos miedos predisponen las creencias. Así que este es un elemento importante. Les quiero poner un ejemplo muy mío. Yo temo a las cuchillas y a las jeringas quirúrgicas. Esto tiene una historia concreta. Estos miedos tienen una resonancia en toda mi línea de tiempo. Yo lo pongo como un reconocimiento de fragilidad porque para mí es una fragilidad. Y básicamente, les pongo un ejemplo simple. Yo ni siquiera consideré dentro de mi orientación vocacional una carrera relacionada con temas de salud. Y tenía que ver con esto. Yo no me imaginaba entrando a un anfiteatro, yo no me imaginaba tomando un escalpelo, un bisturí para abrirle la piel a alguien más, esto no me lo imaginaba. Y tenía que ver con una experiencia personal, de base. Esto ha tenido diferentes repercusiones en varios momentos de mi vida, en varias etapas de mi vida, en varias relaciones en mi vida. Así que los invito esta semana, y pues muy coyuntural con el tema de este famoso coronavirus, a que piensen en el papel de esos miedos. Y no estoy hablando de los miedos simples, ay, es que le tengo miedo a una verruga, no, estoy hablando de miedos grandes, miedos a las alturas, a ciertos animales, a ciertos objetos, a ciertos lugares. Piénsenlo porque se van a dar cuenta que tienen varias interconexiones en materia ontológica. ¿Qué más? Repitan este video las veces que lo necesiten, es la ventaja de estar grabado, y elaboren su conclusión personal sobre este tema. Tengo que aprovechar este espacio, no les voy a decir que me quedo conversando porque esto es un video, pero quiero aprovechar este espacio para hacer unas cuantas aclaraciones y comienzo con el plan lector. Perdón. El virus ha llegado a mi casa. Punto número 1. El plan lector. En cuanto al plan lector... Oh, sí se lee. Bueno. En cuanto al plan lector, si les parece, respóndanme por la misma página de publicación de Teams. Escríbanme sin ningún inconveniente. Yo los atiendo por Skype, me parece mejor. Desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Ya no puedo decir de lunes a viernes, de martes a viernes. Estaré las 2 horas frente a la computadora esperando a que ustedes me llamen. Si por alguna razón ustedes me llaman por audio, yo no necesito verlos, pero pues que viva la libertad. Si ustedes me marcan y yo no les puedo responder, estoy hablando con alguien más, seguramente les escribiré, les responderé por escrito y les diré, regálame 5 minutos, termino de atender a otro estudiante y ya voy contigo. Esta semana, respetemos las fechas como están. Quiero hablar solamente con lectores del precio a pagar, y pues con eso no hay inconvenientes. En cuanto al video, quiero aprovechar para felicitar perdón, es que estoy abriendo donde está, a Haningasi del grupo de los lunes. Pues ella directamente no me empezó a hacer preguntas, sino que directamente me ha mandado su exposición, así que tengo que felicitarla por su proactividad, porque esto fue lo que pedí. Básicamente me empezaron a llegar preguntas hasta cuándo hay plazo, por lo que más quiera, aprenda de sus errores del primer corte. No me envíe a última hora, simplemente ya tienen el tema listo, lo tienen desde la semana pasada, que alguien grabe y me lo envíe. ¿A más tardar cuándo? Lo voy a decir de una vez, a más tardar el jueves de la próxima semana. Estamos hablando puntualmente, para que no haya duda, quiero dejarlo aquí grabado, el jueves 26 de marzo. El jueves 26 de marzo, el último de ustedes ya me tuvo que haber compartido su video. Casos particulares que los he estado recibiendo. De una vez aprovecho para decirles algo. Las facultades siguen abiertas para el trámite de inasistencias y el trámite de excusas. Así que yo
recibo el correo de la facultad, pídanles a las facultades que les copien a ustedes estos correos y con eso no hay ningún inconveniente. Yo no tengo realmente ningún problema, pero por favor remitámonos a aquello de lo que ya habíamos hablado. Hay un proceso normal, así que les pido que lo respetemos en caso de que usted no haya podido estar y tenga una excusa válida sobre su ausencia. Y si no, pues lo siento mucho. ¿Qué más le puedo decir? Creo que es lo último que me hace falta porque esta semana son solamente estas dos cosas. Yo creo que ya la próxima semana hablaremos de conclusiones. Recordemos, pues, ya con la clase de hoy. Con la clase de hoy vienen a ser, esta es la cuarta de las conclusiones que recogeremos para este corte. Porque va el capítulo de religiones, de historia de la salvación, que vendría a ser judaísmo, Cristo, cristianismo. Si usted me quiere adjuntar una quinta, esta es opcional, sobre las exposiciones que alcanzó a ver la semana pasada, bien pueda, adjúntemelas. Y nos quedan faltando dos temas más. Sin embargo, yo creo que recogeremos el de la próxima semana. Estaremos hablando de 5 o 6 temas, entonces la próxima semana hablaremos de esto. Pero de una vez prefiero dejarlo advertido sobre el tema. Pues no tengo nada más que decirles. Son un público maravilloso, me he esforzado en ser muy breve porque yo entiendo que estar viendo un video de esta manera tan plano, sin intervención y sin participación, pues es un tanto desgastante. Muchísimas gracias por su atención, espero que la situación se normalice pronto y pues nos estaremos comunicando. Que tengan una feliz semana, muchachos.